cuando mi propio hijo me cerró la puerta en la cara como si fuera una extraña, supe que había llegado el momento de recordarles quién soy realmente. Permíteme contarte algo que jamás pensé que tendría que vivir. Llegué a casa de mi hijo con mis llaves como siempre. La cerradura no funcionaba. Toqué la puerta y mi nuera abrió con una sonrisa fría. «¿Ya no vives aquí?». Le pregunté a mi hijo qué pasaba. Él evitó mi mirada. «Era necesario, mamá». Sonreí con calma. Entendí perfectamente. Y me fui, pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento de humillación que cambió mi vida para siempre. Durante años, creí que el amor incondicional era suficiente. Que sacrificar mi identidad, mi comodidad, mi dignidad, era lo que una buena madre debía hacer. Qué tonta fui. Ahora, sentada en este café mientras escribo estas líneas, puedo ver con claridad lo que entonces no quise ver, que el amor que destruye no es amor, es dependencia disfrazada. Esa tarde, cuando la puerta se cerró frente a mí, no sentí dolor. Sentí algo mucho más poderoso, claridad. Una claridad que cortaba como un cuchillo afilado a través de años de autoengaño. Por primera vez en décadas, pude ver la situación tal como era, sin los filtros del amor maternal que me habían cegado durante tanto tiempo. Mi nuera, esa mujer que había recibido en mi familia como una hija, me miraba con el desprecio reservado para los estorbos. Mi hijo, el mismo que había cargado en brazos cuando era bebé, que había consolado en sus pesadillas, que había educado con todo mi amor, no podía ni siquiera sostener mi mirada. «Era necesario, mamá», había dicho, como si estuviera hablando. De sacar la basura, caminé por esas calles con mis 2 maletas, sintiendo por primera vez en años algo que había olvidado, mi propia fuerza. Cada paso me alejaba no solo de esa casa, sino de la mujer débil y complaciente que había sido. La mujer que había escondido su verdadera naturaleza para ser aceptada, para ser amada, para no ser abandonada. Ironías de la vida, al final fui abandonada de todas formas, pero hay algo que ellos no sabían. Algo que había mantenido en secreto durante todos estos años, creyendo que la humildad y la sencillez me harían más querida. Mi padre siempre decía: «Hija, una mujer verdaderamente poderosa sabe cuándo mostrar su fuerza y cuándo guardarla». Yo había guardado la mía durante demasiado tiempo. Esa noche, en un pequeño hotel, me miré al espejo y vi a una extraña. Una mujer de 60 años que había vivido como si tuviera 80, encorvada por el peso de complacer a otros, opacada por su propia generosidad. Pero detrás de esos ojos cansados, algo brillaba con una intensidad que no había visto en décadas. Era la mujer que había sido antes de convertirme en madre, antes de casarme, antes de decidir que mi felicidad dependía de la aprobación de otros. «Basta», me dije en voz alta. Y por primera vez en años, mi propia voz sonó firme, decidida, poderosa. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en 5 años. Cuando contestaron, mi voz no tembló: «Soy Elena Martínez. Necesito que reactiven todas mis cuentas». «Sí, todas. Es hora de que recuerde quién soy». Esa llamada fue el primer paso de mi renacimiento. Pero aún no sabía lo que estaba por descubrir. Sobre las verdaderas intenciones de mi familia. Aún no sabía hasta qué punto habían planeado mi humillación, ni cuánto tiempo llevaban esperando el momento perfecto para deshacerse de mí. Lo que sí sabía era esto: la mujer que había salido de esa casa no era la misma que había entrado. Y ellos estaban a punto de descubrir la diferencia, pero esa es solo la superficie de esta historia. Para entender realmente lo que pasó después, necesitas conocer cómo llegué a ser esa mujer invisible que se dejó humillar. Necesitas saber quién era yo antes de convertirme en la sombra de mí misma, y créeme, esa historia te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí recordarla. Déjame llevarte al principio, cuando todo comenzó a torcerse sin que yo me diera cuenta. Hace 3 años, después de enviudar, creí que mudarme con mi hijo Roberto y su esposa Carmen sería la solución perfecta para todos. Él había perdido su trabajo, tenían deudas acumulándose como montañas, y yo, bueno, yo tenía una casa vacía que se sentía como un mausoleo después de la muerte de tu padre. «Mamá, sería temporal», me había dicho Roberto con esa sonrisa que conocía desde niño, la misma que usaba cuando quería algo especial. «Solo hasta que nos pongamos de pie. Tú nos ayudas con los gastos, nosotros te damos compañía». «Es perfecto». Carmen había asentido con entusiasmo, tomando mi mano entre las suyas. «Será maravilloso tenerte cerca, Elena. Siempre quise una madre como tú».
sus ojos brillaban con lo que entonces interpreté como sinceridad. Ahora sé que era cálculo puro. Vendí mi hermosa casa en el centro, esa propiedad que había sido mi refugio durante 40 años de matrimonio. La vendí por debajo de su valor real porque necesitaba el dinero rápido para saldar las deudas. De Roberto. 200.000 euros que desaparecieron como agua entre mis dedos, destinados a pagar hipotecas atrasadas, tarjetas de crédito, préstamos que ni siquiera sabía que existían. Eres un ángel, mamá, me decía Roberto mientras firmaba los papeles de transferencia. No sé qué haríamos sin ti. Me mudé a su casa con mis pertenencias más preciadas, los muebles antiguos de mi abuela, mis libros, las fotografías familiares. Mis joyas. Todo lo que quedaba de una vida construida con amor y dedicación. Carmen me asignó el cuarto más pequeño, para que te sientas más cómoda y recogida, explicó. Acepté sin protestar. Los primeros meses fueron una luna de miel. Artificial. Carmen me incluía en sus conversaciones, Roberto me pedía consejos sobre trabajo, cenábamos juntos todas las noches. Yo cocinaba, limpiaba, cuidaba de sus hijos cuando llegaban del colegio. Me sentía útil, necesaria, parte de algo más grande que mi soledad, pero las grietas comenzaron a aparecer sutilmente. Primero fueron comentarios casuales. Elena, ¿podrías comer en la cocina? Tenemos invitados importantes. Oh, mamá, mejor no bajes hoy, Carmen tiene amigas y ya sabes cómo son estas cosas. Pequeñas exclusiones que justificaba como consideración hacia mí. Luego vinieron las reglas no escritas. No podía usar la sala principal después de las 8. Mis programas de televisión fueron reemplazados por los suyos. Mis horarios de comida se adaptaron a sus conveniencias. Cuando protestaba suavemente, Roberto suspiraba. Con esa expresión de paciencia forzada, mamá, estás en nuestra casa ahora. Tenemos nuestras rutinas. ¿Nuestra casa? Yo había pagado la hipoteca completa con la venta de mi propiedad. El cambio más doloroso fue gradual pero implacable. Dejaron de preguntarme mi opinión sobre decisiones familiares. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a una habitación. Carmen desarrolló la costumbre de hablar de mí en tercera persona, incluso cuando estaba presente. Elena puede hacerse cargo de eso, o Elena no entiende estas cosas modernas. Mis objetos personales comenzaron a desaparecer. Primero fue sutil. Un jarrón que se rompió accidentalmente, fotografías que se perdieron durante una limpieza, libros que prestamos y no recordamos a quién. Cuando preguntaba, recibía respuestas vagas y gestos de impaciencia. Mamá, son solo cosas materiales, me decía Roberto cuando me quejaba. Lo importante es que estamos juntos como familia. Pero yo no me sentía parte de ninguna familia. Me sentía como una inquilina no deseada en mi propia inversión. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, durante una cena familiar. Carmen había invitado a sus padres, y yo había preparado mi especialidad, paella valenciana. Había pasado toda la tarde cocinando, comprando ingredientes frescos con mi propio dinero, preparando la mesa con mis mejores manteles. Cuando serví la comida, Carmen sonrió forzadamente. Elena, ¿podrías comer en la cocina? Es que somos justos en la mesa y... Se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé paralizada, sosteniendo la fuente humeante que había preparado con tanto amor. Los padres de Carmen evitaron mi mirada. Roberto estudió su plato. Como si fuera un documento legal fascinante. Por supuesto, respondí con una sonrisa que me dolió físicamente. Que disfruten la comida. Esa noche, sentada sola en la cocina, comiendo mi propia paella mientras escuchaba sus risas desde el comedor, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático ni súbito. Fue como el último hilo de una cuerda que se había estado deshilachando. Durante meses, comencé a observar realmente lo que estaba sucediendo. Las miradas cómplices entre Roberto y Carmen cuando pensaban que no los veía. Las conversaciones telefónicas que se interrumpían abruptamente cuando yo aparecía. Los documentos que escondían cuando entraba a una habitación. Empecé a entender que mi presencia no era solo incómoda para ellos. Era un obstáculo para algo más grande, algo que estaban planeando y que requería mi ausencia, pero aún no sabía qué. Aún no había descubierto hasta qué punto mi propia generosidad había sido convertida en un arma contra mí. Eso vendría después, cuando finalmente abriera los ojos completamente y viera la verdad que había estado negando durante tanto tiempo. Los días que siguieron a aquella cena en la cocina fueron un lento descenso hacia un abismo que no supe reconocer a tiempo.
La atmósfera en la casa se volvió fría, casi glacial, como si un muro invisible se hubiera levantado entre mí y el resto de la familia. Pero yo, aún aferrada a la esperanza de que todo mejoraría, me negaba a aceptar la realidad que se desplegaba frente a mis ojos. Al principio, las pequeñas exclusiones continuaron disfrazadas de cortesía. Me invitaban a salir solo cuando convenía. Y muchas veces me dejaban esperando en la puerta mientras ellos se reunían en la sala para discutir asuntos que, claramente, me excluían. Las conversaciones se volvían susurros apenas audibles cuando yo entraba, y los teléfonos se apagaban. O se guardaban con rapidez sospechosa. Una tarde, mientras limpiaba el salón, encontré un sobre sin abrir en la mesa del comedor. Lo tomé sin pensar, y al abrirlo, descubrí una carta dirigida a Roberto, con términos legales y cifras que no comprendía del todo, pero que claramente tenían que ver con la propiedad que había vendido para ayudarles. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando realmente? Intenté hablar con mi hijo, pero él evitó el tema con evasivas y promesas vagas. Mamá, no te preocupes por eso. Son cosas de adultos, ya sabes. Pero yo sabía que algo se tramaba a mis espaldas, y la incertidumbre comenzó a carcomer mi alma. Las noches se volvieron mis peores enemigas. Me despertaba con el corazón latiendo con fuerza, repasando cada gesto, cada palabra, cada silencio que había compartido con ellos. La sensación de ser una intrusa en mi propia familia me consumía lentamente. Un día, mientras organizaba unos papeles en la habitación que me habían asignado, encontré un recibo bancario que mostraba una transferencia considerable a nombre de Carmen. La suma era exorbitante, mucho más de lo que yo podía imaginar. Mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta. Fue entonces cuando empecé a notar cambios en mi propio comportamiento. La inseguridad y la tristeza comenzaron a transformarse en una determinación silenciosa. Ya no quería ser la víctima pasiva de una historia que no había elegido. Quería entender, quería luchar, quería recuperar el control de mi vida. Comencé a observar con atención cada movimiento, cada conversación, cada gesto. Aprendí a escuchar entre líneas, a leer lo que no se decía, a captar las miradas fugaces que delataban secretos. La ingenuidad que me había acompañado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse, dando paso a una mujer alerta y consciente. En medio de esa tormenta emocional, recordé las palabras de mi padre, un hombre sabio y fuerte que siempre me enseñó a no rendirme ante las adversidades. La verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo, solía decirme. Esas palabras resonaron en mi mente como un mantra, impulsándome a seguir adelante. Decidí entonces que era momento de actuar con cautela pero con firmeza. Empecé a recopilar documentos, a guardar mensajes, a anotar detalles que podrían ser importantes. No sabía aún para qué, pero intuía que esa información sería mi arma más poderosa en la batalla que se avecinaba. Mientras tanto, la relación con mis hijos se deterioraba cada día más. Las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, y las miradas se volvieron esquivas y llenas de reproche. La mujer que había sido el pilar de la familia ahora era vista como un estorbo, un obstáculo que debía ser eliminado, pero yo no estaba dispuesta a desaparecer sin luchar. En el fondo, una llama de esperanza y coraje comenzaba a arder con intensidad, iluminando el camino hacia una nueva versión de mí misma, una versión que aún no conocía pero que estaba decidida a descubrir. Así, entre sombras y silencios, empezó mi verdadera transformación. Una transformación que me llevaría a enfrentar no solo a quienes me habían traicionado, sino también a mis propios miedos y limitaciones. Porque para renacer, primero hay que morir a la persona que fuimos, y, aunque aún no sabía cómo sería ese renacer, sentía en lo más profundo de mi ser que estaba a punto de comenzar el capítulo más importante de mi vida. La verdad comenzó a revelarse lentamente, como un velo que se levanta para mostrar un paisaje devastado. No fue un descubrimiento único o dramático, sino una sucesión de pequeñas revelaciones que, juntas, formaban un cuadro mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en la habitación que me habían asignado, encontré un sobre con documentos bancarios y contratos que no comprendía del todo, pero que indicaban movimientos financieros sospechosos. Entre ellos, un acuerdo de venta de una propiedad que yo desconocía, firmada por Roberto sin mi consentimiento. Mi corazón se apretó al comprender que estaban negociando con bienes que me pertenecían, sin siquiera informarme. Esa misma noche, decidí revisar los mensajes en el teléfono que había dejado olvidado en la sala. No era mi intención espiar, pero la necesidad de entender me impulsó a hacerlo. Encontré conversaciones entre mi hijo y su esposa que confirmaban mis peores temores, planes para despojarme de mis derechos, estrategias para aislarme y dejarme
sin recursos, las palabras eran frías, calculadoras, carentes de cualquier atisbo de cariño. Es hora de que mamá se vaya, decía uno de los mensajes. No podemos seguir manteniéndola, respondía el otro. La traición estaba escrita en cada línea, y el dolor que sentí fue indescriptible, pero en lugar de hundirme en la desesperación, algo dentro de mí se encendió. La mujer que había sido relegada a un segundo plano comenzó a despertar con una fuerza que no había sentido en años. Comprendí que no podía seguir siendo víctima de aquellos que se decían mi familia. Empecé a buscar asesoría legal, contactando a un abogado especializado en derechos de propiedad y asuntos familiares. Cada reunión era un paso hacia la recuperación de mi dignidad y mis bienes. Aprendí a leer entre líneas, a interpretar documentos, a entender el lenguaje frío de los contratos y las cláusulas que antes me parecían incomprensibles. Mientras tanto, la relación con Roberto y Carmen se volvió aún más tensa. Ellos notaban mi cambio, mi creciente determinación, y respondían con hostilidad y desprecio. Las palabras hirientes se convirtieron en habituales, y las miradas de reproche se intensificaron. Sin embargo, yo ya no era la mujer sumisa que aceptaba. Todo en silencio. Cada confrontación era una oportunidad para reafirmar mi derecho a existir y a ser respetada. Aprendí a mantener la calma, a responder con firmeza, a no dejarme arrastrar por la ira. En medio de este proceso, descubrí también que había sido excluida de decisiones importantes relacionadas con la herencia de mi esposo, que incluían propiedades y cuentas bancarias que, por derecho, me correspondían. La sensación de haber sido utilizada y traicionada por mis propios hijos era amarga, pero me impulsaba a seguir adelante. La recopilación de pruebas se convirtió en una misión personal. Documentos, mensajes, correos electrónicos, testimonios de amigos y vecinos que habían presenciado actitudes y comportamientos injustos hacia mí. Todo eso formaba parte de un rompecabezas que, poco a poco, armaba con paciencia y determinación. Durante este tiempo, también reflexioné profundamente sobre mis propias decisiones pasadas. Reconocí que había cometido errores al confiar ciegamente, al ocultar partes de mí misma para agradar, al permitir que otros definieran mi valor. Pero en lugar de lamentarme, utilicé esas lecciones para fortalecer mi espíritu y definir un nuevo camino. El proceso no fue fácil. Hubo noches de insomnio, momentos de duda y tristeza, pero también instantes de claridad y esperanza. Me di cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra ellos, sino contra mis propios miedos y limitaciones. Con cada paso que daba, sentía que recuperaba un poco más de mi identidad y mi poder. La mujer que había sido olvidada y humillada comenzaba a emerger con una fuerza imparable, lista para reclamar lo que le pertenecía y para demostrar que la dignidad y el amor propio no se negocian ni se venden. Así, entre documentos y recuerdos, entre lágrimas y decisiones firmes, la historia que parecía destinada a ser de derrota se transformaba en un relato de resistencia y renacimiento. Y aunque el camino aún era largo y lleno de obstáculos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro estaba en mis manos. Mientras avanzaba en mi investigación, un descubrimiento inesperado cambió el rumbo de mi batalla. Entre los documentos que había guardado cuidadosamente, encontré una carpeta antigua, olvidada en el fondo de un armario. Al abrirla, me topé con papeles que revelaban un secreto que había permanecido oculto durante años, la existencia de un legado que pertenecía a mi familia y que, por razones que aún no comprendía del todo, había sido mantenido en la sombra. Era un conjunto de propiedades y activos financieros que mi padre había acumulado a lo largo de su vida, con la intención de asegurar un futuro sólido para sus descendientes. Sin embargo, nunca se habían gestionado adecuadamente, y mucho menos se me había informado sobre ellos. La sensación de haber sido excluida de esta parte fundamental de mi historia me llenó de una mezcla de ira y determinación. Comprendí que este patrimonio representaba no solo un valor económico, sino también una oportunidad para recuperar el control de mi vida y demostrar que, a pesar de todo, todavía tenía poder y recursos para enfrentar a quienes me habían traicionado. Con la ayuda de mi abogado, comencé a desentrañar los detalles legales que rodeaban este legado. No fue una tarea sencilla. Los documentos estaban dispersos, algunos incompletos, y las gestiones requerían paciencia y conocimiento. Pero cada paso que daba me acercaba más a la verdad y a la posibilidad de reivindicar lo que legítimamente me pertenecía. Mientras trabajaba en esto, también reflexionaba sobre la importancia de reconocer mi propia historia y mis raíces. Mi padre, un hombre fuerte y sabio, siempre me había enseñado a valorar la independencia y la dignidad. Ahora, más que nunca, esas enseñanzas resonaban en mi interior, impulsándome a no rendirme. La relación con mis hijos se volvió aún
más tensa a medida que ellos percibían mi creciente confianza y mis avances legales. Las conversaciones se volvieron más cortantes, los encuentros más escasos y las miradas más llenas de resentimiento. Sin embargo, yo mantenía la calma y la firmeza, consciente de que estaba construyendo un nuevo camino para mí misma. En paralelo, comencé a cuidar más de mí, tanto física como emocionalmente. Recuperé hábitos que había abandonado, retomé actividades que me llenaban de alegría y me rodeé de personas que me apoyaban y valoraban. Este proceso de autocuidado fue fundamental para fortalecer mi espíritu y prepararme para los desafíos que aún estaban por venir. El descubrimiento de este legado oculto fue un punto de inflexión en mi vida. Me recordó que, a pesar de las heridas y las traiciones, tenía en mis manos las herramientas para reinventarme y reclamar mi lugar en el mundo. No sería una víctima más, sino una mujer que, desde la adversidad, construía su propia fortaleza. Así, con la determinación renovada y el apoyo de quienes creían en mí, continué mi camino hacia la recuperación y la justicia. Sabía que el proceso sería largo y complicado, pero estaba lista para enfrentar cada obstáculo con la cabeza en alto y el corazón firme. La mujer que había sido humillada y abandonada comenzaba a emerger como una fuerza imparable, dispuesta a desafiar las expectativas y a demostrar que la dignidad y el amor propio son los verdaderos pilares del poder. Ahora debo confesarte algo que me avergüenza profundamente, pero que es esencial para entender cómo llegué a convertirme en esa mujer invisible que permitió ser humillada. La decisión más tonta de mi vida fue esconder quién era realmente, creyendo que la sencillez y la humildad me harían más querida por mis hijos. Cuando conocí a mi difunto esposo, hace más de 40 años, yo era una mujer completamente diferente. Trabajaba como directora financiera en una empresa multinacional, tenía mi propio apartamento en el centro de la ciudad, viajaba por negocios y tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados. Era independiente, segura de mí misma, y jamás permitía que nadie me faltara al respeto. Mi padre había construido un imperio inmobiliario modesto pero sólido, y yo había heredado no solo sus propiedades, sino también su instinto para los negocios. Manejaba inversiones, compraba y vendía terrenos, y tenía una cartera de acciones que crecía constantemente. Era, en pocas palabras, una mujer económicamente poderosa, pero cuando me enamoré de Miguel, el padre de Roberto, todo cambió. Él era un hombre tradicional, de esos que creían que las esposas debían dedicarse al hogar y dejar que sus maridos fueran los proveedores. Al principio, esto me resultó encantador. Después de años de responsabilidades empresariales, la idea de ser cuidada y protegida me seducía. Gradualmente, comencé a ocultar mis logros profesionales. Cuando me presentaba a sus amigos, me describía como ama de casa, en lugar de ejecutiva. Dejé mi trabajo poco después de casarnos, convencida de que el amor verdadero requería sacrificios. Transferí la gestión de mis propiedades a administradores externos y me dediqué por completo a ser la esposa perfecta. Cuando nació Roberto, esta transformación se intensificó. Quería ser la madre ideal, la que siempre estaba disponible, la que nunca antepusiera el trabajo a la familia. Guardé mis diplomas universitarios en cajas, vendí mi coche deportivo por uno más familiar, y cambié mis trajes ejecutivos por vestidos sencillos. La ironía es que mientras yo me empequeñecía voluntariamente, mis inversiones seguían creciendo. Los administradores que había contratado eran excelentes, y el patrimonio que había heredado de mi padre se multiplicaba año tras año. Pero yo vivía como si fuera una mujer sin recursos propios, dependiente económicamente de mi esposo, Miguel. Nunca supo la verdadera extensión de mi riqueza. Le mencioné algunas propiedades, por supuesto, pero minimicé su valor y importancia. Quería que se sintiera como el proveedor de la familia, como el hombre fuerte que nos mantenía a todos. Mi amor por él me cegó hasta el punto de negar mi propia identidad. Cuando Roberto creció, continué con esta farsa. Le hablaba de la importancia del trabajo duro y la humildad, pero nunca le conté sobre mis propios éxitos profesionales. Quería que me viera como una madre dedicada, no como una empresaria exitosa. Pensaba que esto lo haría amarme más, que mi simplicidad aparente sería más valiosa que cualquier logro material. Después de la muerte de Miguel, tuve la oportunidad de revelar la verdad, de mostrarle a Roberto quién había sido realmente su madre. Pero para entonces, la costumbre de ocultarme estaba tan arraigada que no supe cómo hacerlo. Además, él estaba pasando por dificultades económicas, y temía que si supiera sobre mi patrimonio, me viera solo como una fuente de dinero. Así que continué interpretando el papel de la viuda vulnerable que necesitaba la protección de su hijo. Vendí mi casa por debajo de su valor real para ayudarlos,
pero nunca mencioné las otras propiedades que poseía. Les di 200.000 euros como si fuera todo lo que tenía, cuando en realidad era apenas una fracción de mi patrimonio. Esta decisión de mantener mi identidad oculta fue el error más grande de mi vida. Al esconder mi fuerza, invité a otros a tratarme como débil. Al ocultar mi independencia, permití que me convirtieran en dependiente. Al negar mi poder, autoricé mi propia humillación, pero había algo más profundo detrás de esta decisión. Tenía miedo de ser amada solo por mi dinero. Había visto tantas relaciones destruidas por la codicia que prefería ser querida por lo que aparentaba ser, no por lo que realmente tenía. Quería un amor puro, desinteresado, auténtico. Lo que no entendí entonces es que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. El amor auténtico celebra tu fuerza, no la teme. Y al esconder mi verdadero yo, no solo me traicioné a mí misma, sino que también privé a mi familia de conocer a la mujer extraordinaria que realmente era. Ahora, sentada en ese café después de haber sido echada de la casa que yo misma había pagado, comprendía la magnitud de mi error. Había creado mi propia prisión, había construido mi propia humillación, había escrito el guión de mi propia tragedia, pero también entendía que tenía el poder de reescribir esa historia. La mujer que había ocultado durante décadas seguía ahí, esperando el momento de emerger. Y ese momento había llegado. Después de aceptar la realidad y comprender la magnitud de la traición, supe que la única manera de recuperar mi dignidad y mi vida era actuar con inteligencia y paciencia. No podía permitirme caer en la desesperación ni en la impulsividad. La batalla que se avecinaba requería un plan meticuloso, una estrategia que me permitiera no solo defender lo que era mío, sino también demostrar la verdad ante quienes me habían menospreciado. Comencé por organizar toda la información que había acumulado. Documentos, correos electrónicos, mensajes de texto, contratos, recibos bancarios, fotografías, grabaciones de conversaciones y cualquier prueba que pudiera evidenciar las acciones desleales de mi hijo y su esposa. Cada pieza era una pieza fundamental en el rompecabezas que estaba armando con cuidado. Contraté a un investigador privado para que me ayudara a recopilar datos adicionales. Él se encargó de obtener información sobre movimientos financieros sospechosos, transferencias no autorizadas y posibles maniobras para ocultar bienes. Su trabajo fue impecable y me proporcionó un panorama más claro de la magnitud de la traición. Mientras tanto, mantuve un perfil bajo. No confronté a Roberto ni a Carmen directamente, sabía que cualquier reacción impulsiva podría poner en peligro mi estrategia. En cambio, me dediqué a fortalecer mi red de apoyo, contactando a abogados especializados en derecho familiar y sucesorio, así como a amigos y antiguos colegas que me brindaron asesoría y respaldo emocional. Cada reunión con mis abogados era una oportunidad para aprender más sobre mis derechos y las opciones legales disponibles. Descubrí que, a pesar de los intentos de mi familia por excluirme, tenía un respaldo legal sólido gracias a la herencia de mi padre y a los contratos que había firmado años atrás. Esto me dio una confianza renovada y una determinación férrea. Paralelamente, comencé a cuidar de mí misma con más dedicación. Retomé actividades que me habían dado alegría y energía en el pasado, la pintura, la lectura, las caminatas al aire libre. Estos momentos de autocuidado eran esenciales para mantener mi mente clara y mi espíritu fuerte. La transformación interna era tan importante como la externa. Ya no era la mujer sumisa que se había dejado pisotear. Cada día me sentía más segura, más consciente de mi valor y de mi poder. La humildad que antes me había limitado ahora se convertía en una fortaleza, porque aprendí a diferenciar entre la sencillez y la debilidad. Durante este proceso, también enfrenté momentos de duda y tristeza. Hubo noches en las que el peso de la traición parecía insoportable, y la soledad se hacía presente con fuerza. Sin embargo, cada vez que esas emociones surgían, las enfrentaba con honestidad y las dejaba pasar, sin permitir que me paralizaran. Una de las herramientas más valiosas que encontré fue la escritura. Comencé a plasmar mis pensamientos, emociones y planes en un diario personal. Este acto de volcar mi interior me ayudó a clarificar mis ideas y a mantener el foco en mis objetivos. Con el tiempo, mi estrategia fue tomando forma. Decidí que el momento de actuar llegaría cuando tuviera todas las pruebas necesarias para enfrentar a mi familia con la verdad irrefutable. No quería darles la oportunidad de negarlo o manipular la situación. Además, entendí que esta confrontación no solo sería legal, sino también emocional y psicológica. Por eso, me preparé para mantener la calma, para responder con inteligencia y para no caer en provocaciones.
Mi objetivo no era destruirlos, sino recuperar mi lugar y demostrar que la dignidad y el amor propio son invencibles. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Me mudé a un pequeño apartamento cercano, un espacio propio donde podía pensar y planear sin interferencias. Allí, rodeada de mis recuerdos y mis proyectos, me sentía libre por primera vez en mucho tiempo. La mujer que había sido humillada y abandonada comenzaba a emerger como una fuerza imparable, lista para reclamar lo que le pertenecía y para desafiar las expectativas de quienes la habían subestimado. Este capítulo de mi vida no sería el final de mi historia, sino el comienzo de una nueva etapa, marcada por la fortaleza, la autenticidad y el poder de la transformación personal. Y aunque el camino aún era incierto, estaba preparada para recorrerlo con la cabeza en alto y el corazón firme. Con la estrategia definida y las evidencias recopiladas, el siguiente paso fue tomar control absoluto de mis recursos. Durante años, había dejado que otros manejaran mis bienes, confiando en que lo hacían con honestidad y respeto. Pero ahora, con la traición tan clara, comprendí que debía asumir personalmente la administración de todo lo que me pertenecía. El primer movimiento fue reactivar todas mis cuentas bancarias y líneas de crédito que habían sido bloqueadas o pasadas a nombre de terceros sin mi consentimiento. Gracias a la asesoría legal, logré revertir varias transferencias y congelar fondos que estaban siendo utilizados sin mi autorización. Cada pequeño triunfo financiero era una victoria personal, un paso más hacia la recuperación total. Además, inicié un proceso para revisar y actualizar los contratos de arrendamiento de las propiedades heredadas. Descubrí que algunos inquilinos pagaban menos de lo estipulado o que ciertos acuerdos habían sido modificados sin mi conocimiento. Con ayuda de expertos, renegocié términos y recuperé ingresos que habían sido desviados. La gestión directa me permitió también identificar oportunidades de inversión que antes había dejado pasar por falta de tiempo o confianza. Comencé a diversificar mi portafolio, invirtiendo en proyectos inmobiliarios y financieros que se ajustaban a mi perfil y a mis objetivos de independencia. Durante este proceso, recuperé no solo el control económico, sino también la confianza en mis capacidades. Recordé a aquella mujer que había sido directora financiera, que había tomado decisiones importantes y había liderado equipos con éxito. Esa mujer seguía viva en mí, esperando ser despertada. La transformación no fue solo material. Cada paso que daba en la recuperación de mis bienes reforzaba mi autoestima y mi sentido de identidad. Ya no era la madre dependiente que había sido relegada a un segundo plano, sino una mujer fuerte y capaz, dueña de su destino. Por supuesto, esta recuperación no pasó desapercibida para Roberto y Carmen. Sus intentos por obstaculizar mis avances se intensificaron, pero yo estaba preparada para enfrentar cada desafío con serenidad y determinación. Sabía que la justicia estaba de mi lado y que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. En paralelo, fortalecí mis relaciones con personas que valoraban mi autenticidad y me apoyaban sin condiciones. Amigos de toda la vida, colegas del pasado y nuevos conocidos se convirtieron en mi red de soporte emocional y profesional. Esta comunidad fue fundamental para mantenerme firme y enfocada. También dediqué tiempo a cuidar mi salud física y mental. La alimentación equilibrada, el ejercicio regular y la meditación se convirtieron en hábitos imprescindibles. Aprendí a escuchar a mi cuerpo y a respetar mis límites, entendiendo que el autocuidado es una forma de amor propio. A medida que recuperaba mi poder económico, sentía que recuperaba también mi libertad. La libertad de decidir, de actuar, de ser auténtica sin miedo al rechazo o al abandono. Esa libertad era el verdadero tesoro que había estado buscando durante años. Esta etapa marcó un antes y un después en mi vida. La mujer que había sido humillada y despojada comenzaba a emerger como una fuerza imparable, capaz de transformar la adversidad en oportunidad. Y aunque el camino aún presentaba obstáculos, estaba lista para enfrentarlos con la firmeza y la sabiduría que solo la experiencia puede otorgar. Así, con cada paso firme y cada decisión consciente, me acercaba más a la mujer que siempre había sido y que finalmente estaba dispuesta a mostrar al mundo. Una mujer imbatible, dueña de su historia y de su destino. A medida que avanzaba en la recuperación de mis bienes y en la consolidación de mi poder, las acciones de Roberto y Carmen comenzaron a desmoronarse como un castillo de naipes. Las maniobras que habían planeado con tanta frialdad para despojarme de mis derechos se vieron enfrentadas a una realidad implacable, la justicia y la verdad. El proceso legal que inicié con la ayuda de mis abogados fue implacable. Presentamos pruebas contundentes de las transferencias ilegales, de la falsificación de documentos y de las acciones desleales que habían cometido para excluirme
Cada audiencia era una oportunidad para exponer sus mentiras y para reafirmar mi posición legítima. Las consecuencias no tardaron en llegar. Varias propiedades que habían intentado vender sin mi consentimiento fueron bloqueadas por orden judicial. Las cuentas bancarias que habían intentado vaciar fueron congeladas, y los movimientos financieros sospechosos fueron auditados minuciosamente. Roberto y Carmen comenzaron a enfrentar demandas y sanciones que afectaron seriamente su estabilidad económica, pero no solo fue una batalla en los tribunales. La reputación de ambos se vio gravemente dañada. Amigos, familiares y conocidos comenzaron a distanciarse al descubrir las verdaderas intenciones que habían tenido conmigo. La imagen de la familia unida y amorosa que habían proyectado se desmoronó ante la evidencia de su traición. En lo personal, tuve que enfrentar momentos difíciles. La tensión y el conflicto constante afectaron mi salud y mi bienestar emocional. Sin embargo, cada vez que sentía flaquear, recordaba la fuerza que había encontrado en mí misma y el camino que había recorrido para llegar hasta allí. La caída de mis hijos fue también una lección para ellos. La codicia y el egoísmo nunca conducen a la felicidad ni al respeto verdadero. Aprendieron, aunque de manera dolorosa, que la dignidad y el amor propio no se negocian ni se traicionan. Mientras tanto, yo comencé a reconstruir mi vida con una nueva perspectiva. La experiencia me enseñó a valorar la autenticidad, la independencia y el autocuidado. Aprendí a establecer límites claros y a no permitir que nadie me menospreciara nuevamente. El proceso de sanación fue lento pero constante. Me rodeé de personas que me apoyaban y me inspiraban, retomé proyectos personales y profesionales que había dejado de lado, y me permití soñar con un futuro lleno de posibilidades. La mujer que había sido humillada y abandonada emergió de las cenizas como un ser renovado, fuerte y auténtico. La batalla que enfrenté no solo me permitió recuperar lo que me pertenecía, sino también descubrir mi verdadero valor y mi capacidad para reinventarme. Este capítulo de mi vida fue el preludio del enfrentamiento final, donde demostraría, con hechos y palabras, que la dignidad y el amor propio son invencibles. Y aunque el camino había sido arduo, estaba lista para cerrar ese ciclo con la cabeza en alto y el corazón en paz. El día del enfrentamiento definitivo llegó con una mezcla de calma y determinación que nunca antes había experimentado. Había esperado este momento durante meses, preparando cada palabra, cada gesto, cada detalle para que la verdad se impusiera de manera irrefutable. No buscaba venganza, sino justicia y, sobre todo, la restitución de mi dignidad. Convocarlos a todos en la misma sala fue un acto de poder. Elegí un lugar neutral, elegante pero sobrio, que reflejaba la nueva etapa que estaba viviendo. Cuando llegaron, sus miradas reflejaban sorpresa y una mezcla de desprecio y miedo. Pero yo estaba lista para enfrentar cada emoción, cada intento de manipulación. Comencé hablando con voz firme y pausada, sin levantar el tono, pero con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Relaté, sin omitir detalles, cada paso de la traición, cada mentira, cada acción que me había llevado a ese punto. Mostré las pruebas que había reunido, documentos, mensajes, testimonios, todo dispuesto como un mosaico que no podía ser negado. Roberto intentó interrumpirme, pero una mirada mía lo hizo callar. Carmen permanecía rígida, con los labios apretados, incapaz de sostener mi mirada. Sus padres, que habían llegado como espectadores, ahora parecían incómodos, conscientes de que la verdad estaba siendo expuesta sin filtros. El diálogo fue intenso. Ellos trataron de justificar sus actos con excusas vacías, culpándome por mi supuesta indiferencia o por no haber estado presente. Pero yo respondí con serenidad, recordándoles que el amor no se impone con mentiras ni se sostiene con traiciones. En ese momento, sentí una liberación profunda. No solo estaba reclamando lo que me pertenecía, sino que estaba cerrando un capítulo doloroso que me había mantenido prisionera durante años. La mujer que había sido humillada ahora era la que dictaba las reglas, la que marcaba el ritmo, la que decidía el destino. Las consecuencias para ellos fueron claras y justas. Se establecieron acuerdos legales que protegían mis derechos y aseguraban la restitución de mis bienes. Además, se acordaron condiciones para futuras interacciones, con límites firmes que garantizaban mi respeto y autonomía. Después de la reunión, experimenté una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. La carga que llevaba en el alma se había aligerado, y la paz comenzó a instalarse en mi interior. Sabía que el proceso de sanación continuaría, pero ahora tenía las herramientas y la fortaleza para avanzar. La reconstrucción de mi vida fue un proceso consciente y lleno de propósito. Retomé proyectos personales que había dejado en pausa,
me dediqué a actividades que me apasionaban y cultivé relaciones genuinas basadas en el respeto y la autenticidad. Un encuentro final con Roberto y Carmen ocurrió meses después, en un ambiente mucho más maduro y sereno. No hubo reproches ni acusaciones, solo un reconocimiento tácito de que las cosas habían cambiado y que cada uno debía asumir la responsabilidad de sus actos. Reflexionando sobre todo lo vivido, comprendí que la verdadera transformación no estaba en la restitución material, sino en el descubrimiento de mi propio valor y en la capacidad de reinventarme. La dignidad y el autocuidado se convirtieron en mis pilares, mucho más valiosos que cualquier afecto que se haya perdido por el camino. Esta historia, que comenzó con dolor y humillación, terminó con la afirmación de una mujer imbatible, capaz de desafiar las expectativas y de construir una vida auténtica y plena. Porque, al final, el poder más grande reside en ser fiel a uno mismo y en no permitir que nadie defina nuestro valor. Justo cuando creía que la tormenta había pasado y que mi vida comenzaba a tomar un rumbo firme y luminoso, el pasado decidió golpear con fuerza inesperada. Aquellas sombras que creía enterradas resurgieron, trayendo consigo secretos que nadie había anticipado y que amenazaban con desmoronar todo lo que había construido. Todo comenzó con una llamada anónima, un susurro en la oscuridad que me hizo detenerme en seco. La voz al otro lado del teléfono no reveló su identidad, pero la información que compartió fue suficiente para sacudir los cimientos de mi recién conquistada tranquilidad. No todo lo que crees saber es verdad. Hay cosas que ni siquiera Roberto y Carmen conocen. La intriga me llevó a investigar con renovada energía. Descubrí documentos ocultos, cartas y fotografías que revelaban una doble vida de Miguel, mi difunto esposo, y una conexión secreta con una mujer que nunca había conocido. Esta revelación no solo cuestionaba la imagen idealizada que tenía de mi matrimonio, sino que también ponía en duda la legitimidad de ciertos acuerdos y propiedades. La noticia se filtró rápidamente, y la familia se dividió aún más. Roberto, al enterarse, reaccionó con una mezcla de ira y confusión, mientras que Carmen intentaba mantener una fachada de indiferencia que no lograba ocultar su nerviosismo. Los amigos y conocidos comenzaron a murmurar, y la reputación familiar quedó manchada por un escándalo que nadie esperaba. En medio de este caos, yo me enfrenté a un dilema profundo. ¿Debía usar esta información para fortalecer mi posición y vengarme, o debía buscar una salida que permitiera sanar viejas heridas y construir algo nuevo? La respuesta no fue sencilla, pero mi instinto me llevó a optar por la verdad y la transparencia. Aunque eso significara abrir viejas heridas, decidí contactar a la mujer involucrada, una persona que vivía en otra ciudad y que, al igual que yo, había sido víctima de secretos y engaños. Nuestra conversación fue un bálsamo inesperado. Compartimos historias, dolores y esperanzas, y juntas comenzamos a planear cómo enfrentar esta nueva realidad sin dejar que el resentimiento nos consumiera. Mientras tanto, la tensión con mis hijos alcanzó un punto crítico. Las confrontaciones se volvieron más frecuentes y cargadas de emociones intensas. Sin embargo, esta vez no me dejé arrastrar por la ira ni el reproche. Respondí con serenidad y firmeza, dejando claro que mi prioridad era la justicia y la dignidad, no la venganza. Este capítulo oscuro me enseñó que la vida está llena de giros inesperados y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse y reinventarse ante la adversidad. La mujer que había sido humillada y abandonada ahora se enfrentaba a nuevas pruebas, pero también a nuevas oportunidades para crecer y sanar. Así, entre secretos revelados y alianzas inesperadas, continué mi camino con la convicción de que, aunque las sombras regresaran, la luz interior que había encontrado era más poderosa que cualquier tormenta. La revelación sobre la doble vida de Miguel abrió una herida que parecía imposible de sanar, pero lo que vino después fue un golpe aún más devastador. En medio de la tormenta emocional que atravesaba, descubrí que la traición no solo había venido de mis hijos, sino que había un aliado inesperado en la sombra, alguien muy cercano a mí, en quien había confiado ciegamente. Mientras avanzaba en la investigación sobre el pasado oculto de mi esposo, un nombre comenzó a aparecer repetidamente en documentos y correos electrónicos que nunca imaginé encontrar. Era el de mi propio abogado, aquel en quien había depositado la responsabilidad de proteger mis intereses y guiarme en la batalla legal contra Roberto y Carmen. La sensación de incredulidad me paralizó al principio. ¿Cómo podía alguien tan cercano actuar en mi contra? ¿Cómo había permitido que mis secretos y estrategias cayeran en manos de quienes me querían destruir? La traición era profunda, una daga clavada en el corazón de mi confianza. Con pruebas en mano, confronté al abogado en su despacho. Su actitud fría y calculadora confirmó mis peores sospechas. Había estado filtrando información a mis hijos, manipulando documentos y retrasando procesos para favorecer sus intereses.
su ambición y codicia habían superado cualquier ética profesional. Este descubrimiento me obligó a replantear toda mi estrategia. No podía permitirme confiar en nadie más sin antes verificar cada paso. La paranoia se instaló, pero también una determinación renovada para protegerme y no caer nuevamente en la ingenuidad. Busqué asesoría legal externa, contratando a un equipo nuevo y confiable que asumió el caso con profesionalismo y discreción. Juntos revisamos cada documento, cada acuerdo, y comenzamos a deshacer los daños causados por la traición del abogado. Mientras tanto, la noticia de esta nueva traición se filtró a la familia, aumentando la tensión y el desconcierto. Roberto y Carmen intentaron aprovechar la situación para desacreditarme, pero esta vez estaba preparada para enfrentar sus ataques con argumentos sólidos y una postura firme. En lo personal, este episodio fue una prueba de resistencia emocional. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero también comprendí que la verdadera fortaleza no reside en evitar las caídas, sino en levantarse con más fuerza después de cada golpe. La mujer que había sido humillada, abandonada y traicionada, ahora se enfrentaba a un enemigo inesperado, pero también a una oportunidad para demostrar que la integridad y la autenticidad son invencibles cuando se defienden con valentía. Este capítulo oscuro me enseñó a ser cautelosa, a confiar en mi intuición y a valorar la lealtad por encima de todo. Y aunque las heridas tardarían en sanar, sabía que estaba un paso más cerca de la libertad y la justicia que tanto anhelaba. La traición del abogado fue solo el preludio de una cadena de eventos que terminarían por desmoronar el castillo de mentiras que mi familia había construido a mi costa. La verdad, tan temida y ocultada, comenzó a salir a la luz con una fuerza imparable, revelando no solo las acciones desleales de Roberto y Carmen, sino también la corrupción y los secretos que habían mantenido durante años. Con el nuevo equipo legal, iniciamos una auditoría exhaustiva de todas las finanzas y propiedades vinculadas a la familia. Lo que descubrimos fue un entramado de fraudes, malversaciones y manipulaciones que iban mucho más allá de lo que imaginaba. Documentos falsificados, cuentas bancarias ocultas, transferencias ilegales y contratos amañados que habían sido utilizados para despojarme y beneficiarse ilícitamente. La noticia se propagó rápidamente, causando un terremoto en el círculo social y empresarial en el que se movían. Clientes, socios y amigos comenzaron a distanciarse, y la imagen de la familia quedó irreparablemente dañada. Roberto y Carmen, que hasta entonces habían mantenido una fachada de éxito y respeto, se encontraron enfrentando no solo problemas legales, sino también el rechazo y la desconfianza de quienes los rodeaban. Mientras tanto, yo seguía fortaleciendo mi posición. Con cada documento presentado, con cada testimonio recabado, sentía que recuperaba no solo mis bienes, sino también mi dignidad y mi voz. La mujer que había sido silenciada y humillada ahora hablaba con autoridad y convicción, imponiendo respeto y justicia. En medio de este caos, surgieron alianzas inesperadas. Algunos familiares lejanos y antiguos amigos que habían permanecido en silencio comenzaron a acercarse, ofreciendo apoyo y solidaridad. Estas conexiones me recordaron la importancia de la comunidad y la verdad como pilares fundamentales para la reconstrucción personal y familiar. Sin embargo, la batalla no estaba exenta de dolor. Las heridas emocionales eran profundas y las cicatrices tardarían en sanar. La traición de quienes consideraba mi sangre dejó una marca imborrable, y el proceso de perdón y reconciliación parecía lejano, pero también aprendí que la verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en la capacidad de transformarlo en crecimiento y aprendizaje. Cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado, me acercaba más a la mujer que siempre había sido y que finalmente estaba dispuesta a mostrar al mundo. Este capítulo cerró un ciclo oscuro y abrió la puerta a una nueva etapa, donde la autenticidad, la justicia y el amor propio serían los cimientos de mi vida renovada. La caída del imperio familiar fue, en realidad, el renacer de una mujer imbatible, dueña de su destino y de su verdad. Tras la caída definitiva de aquel imperio familiar construido sobre mentiras y traiciones, me encontré frente a un lienzo en blanco, una oportunidad única para reconstruir mi vida desde los cimientos de la autenticidad y la fortaleza que había descubierto en mi interior. La mujer que había sido humillada y abandonada ahora se disponía a crear un legado diferente, uno basado en la verdad, el respeto y el amor propio. Decidí invertir en proyectos que reflejaran mis valores y mi visión de un mundo más justo y humano. Apoyé iniciativas sociales que ayudaban a mujeres en situaciones similares a la mía, brindándoles no solo recursos económicos, sino también acompañamiento emocional y legal. Sentí que, al compartir mi experiencia, podía transformar el dolor en esperanza para otras. Además, retomé mis pasiones olvidadas. La pintura, que había sido mi refugio en momentos de incertidumbre, se convirtió en una forma de expresión y sanación.
Cada trazo en el lienzo representaba una parte de mi historia, una emoción liberada, un paso hacia la libertad. En lo personal, cultivé relaciones basadas en la sinceridad y el respeto mutuo. Aprendí a establecer límites claros y a valorar mi tiempo y energía. La soledad que en un principio me había parecido una condena, se transformó en un espacio de autodescubrimiento y crecimiento. La reconciliación con mis hijos, aunque distante y complicada, comenzó a tomar forma desde la honestidad y el reconocimiento de errores. No buscaba un regreso al pasado, sino construir un nuevo vínculo, donde cada uno asumiera la responsabilidad de sus actos y donde el respeto fuera la base fundamental. Este proceso de renacer no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de nostalgia, de tristeza por lo perdido, y de incertidumbre sobre el futuro. Pero la fuerza interior que había cultivado me permitió atravesar estas emociones sin perder el rumbo. Mirando hacia atrás, comprendí que cada experiencia, por dolorosa que fuera, había sido una lección invaluable. La humillación, el abandono, la traición, se convirtieron en maestros que me enseñaron sobre la resiliencia, la autenticidad y el poder del amor propio. Hoy, al escribir estas líneas, siento una profunda gratitud por el camino recorrido. La mujer que soy ahora es el resultado de todas esas vivencias, una mujer imbatible, consciente de su valor y comprometida con su verdad. Este nuevo legado que construyo no solo es para mí, sino para todas aquellas personas que, como yo, enfrentan adversidades y buscan en su interior la fuerza para transformarlas en crecimiento y libertad. Porque al final, la verdadera victoria reside en ser fiel a uno mismo y en no permitir que nadie defina nuestro destino. El tiempo, ese juez implacable y justo, fue mi aliado en esta última etapa. Después de atravesar tormentas que parecían interminables, me encontré en un lugar donde la paz y la plenitud no eran solo ideales abstractos, sino realidades palpables. La mujer que una vez fue humillada, abandonada y traicionada había emergido, no solo como una sobreviviente, sino como una protagonista absoluta de su propia historia. Los años posteriores a la reconstrucción fueron un proceso de consolidación y expansión. Mi vida tomó un ritmo nuevo, marcado por la autenticidad y la libertad. No era la libertad que se mide en bienes materiales o en títulos legales, sino la libertad profunda que nace del conocimiento de uno mismo, del respeto por la propia esencia y de la capacidad para decidir sin miedo. La relación con mis hijos, aunque nunca volvió a ser la misma, alcanzó un equilibrio maduro. No hubo reconciliaciones grandilocuentes ni abrazos que borraran el pasado de un instante. En cambio, hubo encuentros sinceros, conversaciones honestas y el reconocimiento mutuo de las heridas y los errores cometidos. Comprendí que el amor no siempre es perfecto ni incondicional, pero puede ser respetuoso y consciente. En el ámbito profesional y personal, me dediqué a proyectos que reflejaban mi compromiso con el empoderamiento y la justicia. Creé una fundación destinada a apoyar a mujeres que enfrentaban situaciones de abuso, abandono o traición familiar, brindándoles recursos legales, psicológicos y económicos. Esta labor me permitió transformar mi dolor en acción y esperanza para otras vidas. Además, mi pasión por el arte floreció como nunca antes. Exhibí mis pinturas en galerías locales e internacionales, cada obra cargada de emociones, historias y aprendizajes. La pintura se convirtió en un lenguaje universal que me permitió comunicar lo que las palabras a veces no alcanzaban a expresar. En lo personal, cultivé amistades profundas y auténticas. Aprendí a rodearme de personas que me valoraban por quien era, sin máscaras ni expectativas. La soledad, que en otros tiempos me había parecido una condena, se transformó en un espacio sagrado de introspección y renovación. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue la importancia del autocuidado y la autoaceptación. Entendí que la dignidad no depende de la aprobación externa, sino del amor que uno se tiene a sí mismo. Que el poder verdadero reside en la capacidad de establecer límites, de decir no cuando es necesario y de proteger la propia esencia. Recordé las palabras de mi padre, que tantas veces resonaron en mi mente: hija, una mujer fuerte sabe cuándo mostrar su fuerza y cuándo guardarla. Ahora comprendía que esa fuerza no era solo para enfrentar a otros, sino para sostenerse a sí misma en los momentos de incertidumbre y vulnerabilidad. El cierre de este ciclo no fue un evento puntual, sino un proceso continuo de aceptación y crecimiento. Hubo días de melancolía, de recuerdos dolorosos, pero también de gratitud y celebración por la mujer que había llegado hasta allí. Cada cicatriz era un testimonio de supervivencia y cada logro, una afirmación de mi valor. Al mirar hacia atrás, veo una historia de transformación profunda. De una mujer que, al ser humillada y abandonada por su propia familia, encontró en su interior una fuerza inesperada que la llevó a reinventarse y a desafiar las expectativas de todos.
Una mujer que aprendió que la dignidad y el autocuidado son más valiosos que cualquier amor que destruya. Hoy, mientras cierro este capítulo y abro uno nuevo, me siento libre. Libre de resentimientos, libre de miedos, libre para ser auténtica y para construir una vida que refleje mi verdad. La historia que comenzó con dolor y traición terminó con la afirmación de una mujer imbatible, dueña de su destino y de su esencia. Y así, con la serenidad que solo da la experiencia y la sabiduría, concluyo este relato. No como un final, sino como el comienzo de una vida plena, auténtica y libre. Porque al final, la verdadera victoria no está en lo que otros hacen, sino en cómo elegimos responder y en la fuerza con la que decidimos seguir adelante. Cuando creía haber cerrado todas las heridas y haber enfrentado cada sombra que mi pasado me había arrojado, la vida me sorprendió nuevamente con verdades que jamás imaginé descubrir. Estas revelaciones no solo sacudieron los cimientos de mi historia, sino que me obligaron a replantear todo lo que creía saber sobre mi familia, mi esposo y sobre todo, sobre mí misma. Todo comenzó con una carta anónima que llegó a mi despacho. La letra era firme, pero el mensaje estaba cargado de un misterio que despertó mi curiosidad y, al mismo tiempo, una inquietud profunda. En ella se mencionaba un secreto guardado durante décadas, una verdad que había sido enterrada para proteger a ciertas personas, pero que ahora debía salir a la luz. La carta contenía indicios sobre un hijo desconocido de Miguel, un hermano secreto que había vivido en silencio, apartado de la familia, y que ahora buscaba justicia y reconocimiento. La idea me pareció absurda al principio, pero la insistencia y los detalles que se incluían me llevaron a investigar con rigor. Contraté nuevamente a un investigador privado, esta vez para rastrear cualquier pista sobre esta persona oculta. Lo que descubrimos fue impactante. Miguel había tenido una relación clandestina años antes de casarse conmigo, y fruto de esa relación nació un niño que fue dado en adopción sin que yo tuviera conocimiento alguno. Este hermano desconocido, llamado Alejandro, había vivido una vida modesta, alejado del mundo que yo conocía, pero con un deseo profundo de encontrar sus raíces y entender su historia. La revelación de su existencia no solo trastocó la imagen que tenía de mi esposo, sino que también abrió una puerta hacia una nueva familia que yo desconocía por completo. Decidí contactar a Alejandro. El encuentro fue emotivo y lleno de una mezcla de incertidumbre y esperanza. Compartimos historias, dolores y sueños, y poco a poco comenzamos a construir un vínculo basado en la sinceridad y el respeto. Él no buscaba reclamar nada material, sino simplemente ser parte de una familia que le había sido negada, pero las sorpresas no terminaron allí. Durante las conversaciones con Alejandro, emergieron detalles sobre negocios y propiedades que Miguel había manejado en secreto, algunos de los cuales habían sido ocultados incluso a mí. Estos activos representaban un patrimonio significativo que, hasta ese momento, no había sido considerado en los procesos legales. Esta nueva información reabrió viejas heridas, pero también me brindó la oportunidad de ampliar mi lucha por justicia y transparencia. Con el apoyo de Alejandro, emprendimos una revisión exhaustiva de estos bienes, asegurándonos de que fueran gestionados de manera ética y justa. Mientras tanto, la noticia de esta revelación sacudió nuevamente a Roberto y Carmen. La llegada de un hermano desconocido y la posibilidad de que existieran más bienes ocultos generaron tensiones y conflictos que parecían no tener fin. Sin embargo, esta vez no me involucré en sus disputas, preferí mantenerme firme en mi propósito de construir una familia basada en la verdad y el respeto. En lo personal, esta experiencia me enseñó que la vida está llena de capas y secretos que pueden emerger cuando menos lo esperamos. Que la verdad, aunque a veces dolorosa, es el camino hacia la libertad y la autenticidad. Además, me permitió comprender que la familia no siempre se define por la sangre o los lazos legales, sino por la conexión genuina, el amor y el apoyo mutuo. Alejandro y yo comenzamos a tejer una relación que, aunque reciente, estaba llena de promesas y posibilidades. Este capítulo de mi vida fue una mezcla de emociones intensas, sorpresa, dolor, esperanza y, sobre todo, un renovado sentido de pertenencia. La mujer que había enfrentado tantas adversidades ahora tenía una nueva familia, una nueva historia que contar y un futuro lleno de oportunidades. Así, con el corazón abierto y la mente clara, me preparé para lo que vendría, sabiendo que, aunque el camino aún podía presentar desafíos, estaba rodeada de verdad, amor y fuerza. La transformación que había comenzado años atrás continuaba, y esta vez, con nuevos horizontes y una familia que, aunque inesperada, era auténtica y real. El amanecer de una nueva vida. 5 años han pasado desde aquel día en que me cerraron la puerta en la cara, y mientras escribo estas líneas finales desde la terraza de mi nueva casa, contemplando el jardín que he cultivado con mis propias manos, siento una profunda gratitud por el camino recorrido.
La mujer que fue humillada y abandonada ya no existe, en su lugar, ha nacido alguien completamente nueva, auténtica y libre. La relación con Alejandro se convirtió en uno de los regalos más hermosos que la vida me ha dado. Juntos, no solo reconstruimos la historia familiar que había sido fragmentada por secretos y mentiras, sino que también creamos una nueva dinámica basada en la honestidad y el cariño genuino. Él me enseñó que la familia verdadera se construye con elección, respeto y amor incondicional. Con el tiempo, Alejandro y yo decidimos unir fuerzas para gestionar el patrimonio familiar de manera transparente y ética. Creamos una empresa familiar que no solo administra nuestros bienes, sino que también invierte en proyectos sociales y educativos. La fundación que había iniciado para apoyar a mujeres en situaciones difíciles creció hasta convertirse en una organización reconocida internacionalmente, brindando esperanza y recursos a miles de personas. Mi arte también floreció de manera extraordinaria. Las exposiciones de mis pinturas se multiplicaron, y cada obra se convirtió en un testimonio de transformación y resistencia. Los críticos comenzaron a hablar de mi trabajo como arte de supervivencia, y yo me sentí orgullosa de que mi dolor se hubiera convertido en inspiración para otros. En cuanto a Roberto y Carmen, el tiempo y las consecuencias de sus actos los llevaron a un proceso de reflexión profunda. Después de años de distanciamiento y conflictos legales, Roberto se acercó a mí con una humildad que nunca antes había mostrado. No fue un encuentro fácil, pero fue honesto. Reconoció sus errores, pidió perdón sin excusas y expresó su deseo de reconstruir nuestra relación desde cimientos completamente nuevos. Carmen, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones con dignidad. Aunque nuestro vínculo nunca volvió a ser el mismo, aprendimos a coexistir con respeto mutuo. Ella también pidió disculpas, y aunque el perdón fue un proceso largo y complejo, finalmente pude liberarme del resentimiento que había cargado. Durante años, los nietos, que habían sido testigos silenciosos de todo el conflicto familiar, se convirtieron en puentes de reconciliación. Su inocencia y amor puro me recordaron que, a pesar de todo, la familia puede sanar cuando existe voluntad genuina de cambio. Hoy, disfruto de una relación cercana con ellos, siendo la abuela que siempre quise ser, pero desde un lugar de fuerza y autenticidad. Mi vida personal también se enriqueció de maneras inesperadas. Conocí a personas maravillosas que valoraron mi autenticidad y mi historia. Aunque no busqué una nueva pareja romántica, encontré compañeros de vida en amigos profundos que se convirtieron en mi familia elegida. Aprendí que el amor viene en muchas formas y que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. La casa donde vivo ahora es un reflejo de quién soy realmente. Cada rincón está lleno de arte, libros, plantas y recuerdos hermosos. Es un espacio donde la paz reina, donde recibo a quienes amo y donde cada día celebro la libertad de ser yo misma sin máscaras ni pretensiones. En el aspecto económico, la gestión consciente de mi patrimonio me permitió no solo recuperar todo lo que había perdido, sino multiplicarlo de manera ética y sostenible. Pero más importante que la riqueza material fue la riqueza emocional y espiritual que adquirí en el proceso. Reflexionando sobre todo lo vivido, comprendo que cada experiencia dolorosa fue necesaria para mi crecimiento. La humillación me enseñó sobre la dignidad, el abandono me mostró mi propia fuerza, la traición me reveló el valor de la autenticidad, y las revelaciones inesperadas me demostraron que la vida siempre tiene sorpresas guardadas. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento amargura ni resentimiento. Siento gratitud. Gratitud por haber tenido la fortaleza para enfrentar cada desafío, por haber encontrado en mi interior una fuerza que desconocía, y por haber logrado transformar el dolor en crecimiento y la adversidad en oportunidad. La mujer que una vez escondió su verdadera identidad por miedo al rechazo ahora vive plenamente auténtica. La que una vez permitió ser humillada ahora es respetada y admirada. La que una vez dependía de la aprobación de otros ahora encuentra su valor en su propia esencia. Mi historia no es solo mía, es la historia de todas las mujeres que han enfrentado traiciones, abandonos y humillaciones, pero que han encontrado en su interior la fuerza para reinventarse. Es un testimonio de que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra vida, nuestra dignidad y nuestro poder. Mientras el sol se pone en el horizonte, pintando el cielo con colores dorados y rosados, siento que mi propia historia también ha encontrado su atardecer perfecto. No un final, sino una transición hacia una nueva etapa llena de posibilidades, amor y autenticidad. La mujer que llegó a casa de su hijo con sus llaves y encontró la puerta cerrada ahora tiene las llaves de su propia vida, de su propia felicidad y de su propio destino. Y esas llaves, nadie podrá quitárselas jamás. Así concluye esta historia de transformación, resistencia y renacimiento. Una historia que comenzó con lágrimas y termina con sonrisas,
que empezó con humillación y culmina con dignidad, que se inició con dependencia y finaliza con libertad absoluta, porque al final, la verdadera victoria no está en lo que otros nos hacen, sino en cómo elegimos responder, crecer y florecer a pesar de todo. Y yo, Elena Martínez, he elegido florecer.